constante, voy a tener una traza o una elipse. Entonces, las secciones transversales también se conocen como trazas. Eso se logra haciendo, en este caso, z igual a una constante, ¿no? Entonces, estas elipses son las trazas de este elipsoide. Pero no solamente se obtienen las trazas haciendo z igual a cero o z igual a una constante. Podría poner también, por ejemplo, x igual a una constante o x igual a cero, o también y igual a una constante igual a cero, ¿no? Entonces, de esa forma se consiguen las diferentes trazas de el elipsoide. Las trazas como que nos sirven un poco para visualizar eh, el gráfico de estas superficies. Eh, entonces, otro punto es, por ejemplo, la intersección de esta elipsoide con el eje X, ¿no? Sí, eso lo logro haciendo y igual a z igual a cero. Si y y z son iguales a cero, entonces x cuadrado va a ser igual a cuadrado, por lo tanto x vale a o x es igual a menos a. Entonces aquí tendría el punto a, cero, cero. Y en el otro extremo aquí tendría el punto menos a, cero, cero. ¿De acuerdo? Eh, Otro tema es las simetrías. ¿Cómo vemos la simetría de esta superficie? La idea es simple. Por ejemplo, si yo cambio x por menos x, no va a cambiar la ecuación, ¿no? Si yo pongo menos x al cuadrado, es lo mismo que x al cuadrado. Entonces, eso significa que la elipsoide es simétrica respecto al eje x. Lo mismo acá, si yo reemplazo y por menos y, la ecuación no va a variar. Por lo tanto, decimos que el elipsoide es simétrica respecto del eje y. Y finalmente, si reemplazamos z por menos z, esta ecuación no va a cambiar. Por lo tanto, diremos que la elipsoide es simétrica también respecto al eje z. Son, digamos que las tres criterios principales para hacer un esbozo de este tipo de superficie. Bueno, son superficies conocidas. eh, También hay este tipo de superficies cuadráticas. Y acá pongo, en vez de más, pongo menos. La superficie que se va a generar es un hiperboloide de una hoja. Entonces, de hecho, igual si yo cambio x por menos x, no va a variar esta ecuación. Lo mismo si cambio y por menos y, no va a variar la ecuación. Lo mismo si cambio z por menos z, tampoco no va a variar la ecuación. Entonces, el hiperboloide de una hoja es simétrica respecto al eje x, y z. Lo que, bueno, esta superficie continúa hacia arriba como hacia abajo. Es decir, no hay intersección de la superficie con el eje z. Y acá claramente se puede ver, ¿no? Si yo hago x igual a cero y y igual a cero, ¿no? Me quedaría menos z cuadrado entre c cuadrado igual a uno, absurdo, ¿no? O sea, un número negativo no puede ser igual a uno. Entonces, no hay intersección con el eje Z. Y también se pueden ver las trazas. Cuando hago z igual a cero, me queda esta elipse de acá. Si hago z igual a 1, digamos, tendré una elipse de esta forma. Si hago z igual a menos 1, tendré esta elipse, ¿no? Debajo del plano XY. Pero si hago y igual a cero, lo que obtengo es familias de hipérbolas, que vienen a ser
estas hipérbolas de acá, ¿no? Que van cambiando de posición. Entonces, em, lo interesante de esto es que cuando entremos a integrales de superficie, vamos a tener una parametrización de estas. Otra superficie conocida es el hiperboloide de dos hojas. Bueno, su ecuación es de esta forma. Y entonces ahí tienen las diferentes trazas. No existe intersección, como observan, con el eje X ni con el eje Y, ¿no? Pero sí con el eje Z, ¿no? Porque si X y Y son iguales a cero, todo esto se hace cero, entonces Z cuadrado es igual a C cuadrado, por lo tanto, Z vale C o Z vale menos C. Aquí tendría el punto 00C y abajo 00 menos C. Son los únicos puntos donde se intersecta esta superficie con el eje Z. Y como repito, no hay intersección con el eje X ni con el eje Y. Lo mismo si cambian X por menos X, no va a variar la ecuación. Si cambian Y por menos Y, no va a variar la ecuación. Si cambian Z por menos Z, no va a variar la ecuación. Eso significa que esta superficie es simétrica respecto a los tres ejes coordenados. Y luego vienen estas superficies del tipo 2 llamadas cuádricas sin centro. Una de ellas es el paraboloide que vamos a ver a continuación. Ese es. Entonces, si C vale uno y C vale uno, entonces tenemos, bueno, definitivamente esto, eh, si observan el segundo lado, tenemos la suma de dos cantidades positivas, por lo tanto Z sobre C es positivo. Entonces, si C es positivo, eso significa que la gráfica de esta superficie llamada paraboloide está arriba del plano XY, ¿no? El plano, arriba del plano XY significa que Z es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces el paraboloide se abre hacia arriba, ¿no? Y esto, de hecho, si ustedes ponen Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, voy a tener una familia de elipses, ¿no? En cada piso Z constante tengo una elipse. Digamos, para Z igual a 1 se genera una elipse. Para Z igual a 2 otra elipse. Para Z igual a C tengo esta elipse. Y así. Pero si hago, por ejemplo, Y igual a cero, lo que se obtienen son parábolas, ¿no? O si X vale cero, tengo esta parábola de acá, con X igual a cero. Entonces se van generando estas parábolas de acá, o estas trazas llamadas parábolas. Y de ahí el nombre de paraboloide. Eh, Luego, cuando entremos a funciones, vamos a ver específicamente la gráfica de una función de dos variables llamada paraboloide. Eh, en realidad se le puede decir que es un paraboloide elíptico debido a estas constantes ahí. Hay una gráfica que conocía también que parece a la silla de montar de un caballo, llamado un hiperboloide parabólico. Eh, Esta superficie tiene por ecuación esta de acá. Entonces, eh, regresando un poquito, fíjese que aquí hay simetría con respecto al eje X y con respecto al eje Y, pero no hay simetría respecto al eje Z, porque si yo cambio Z por menos Z, esta ecuación
va a variar, o sea, ya no va a ser la ecuación original. Entonces, el paraboloide, como ven gráficamente, no es simétrico respecto del eje Z. Lo mismo ocurre con esto de acá. Si yo cambio z por menos z, de hecho esta ecuación varía. Por lo tanto, este hiperboloide parabólico no es simétrico respecto del eje z. Sin embargo, si cambio x por menos x o y por menos y, esta ecuación no va a variar. Por lo tanto, diremos que es simétrica respecto al eje x y respecto al eje y, pero no respecto del eje z. Aquí claramente se muestran algunas trazas o, o simplemente secciones, ¿no? de esta superficie. Otra superficie que siempre usamos es el cono elíptico, ¿de acuerdo? Entonces, su ecuación está dada por esto de acá. Aquí claramente, si cambian x por menos x o y por menos y o z por menos z, no va a variar esa ecuación. Por lo tanto, el cono elíptico es simétrico respecto a los tres ejes coordenados. Y la superficie es esta de acá, que efectivamente tiene la forma de un cono, ¿no? Bueno, entonces, por el momento, que quede la idea de esto, cómo es la gráfica de este tipo de superficies. Repito, no vamos a usar esto por el momento hasta casi terminando el curso. Lo importante es eh, después ver cómo estas superficies eh, tienen una cierta parametrización. Es importante tener la parametrización de estas superficies porque las integrales de superficie se definen a partir de la parametrización de esta superficie. Y en el siguiente cuadro, como que es un resumen, ¿no? de las superficies que acabamos de ver, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, estas son las superficies más conocidas que vamos a utilizar. Y em, ya cuando ingresemos al próximo capítulo, las funciones de dos variables sobre todo, la gráfica de una función de dos variables también se le va a llamar una superficie. Entonces, también, por lo tanto, podemos parametrizar una función de dos variables. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hay este tipo de superficies. Imagínense, claro, si yo les pido graficar esta, esta ecuación, digamos, ustedes me dirían, bueno, la gráfica es una elipse, que es en el plano XY, ¿no? Que vendría a ser esta de acá, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender en qué dimensión estamos trabajando. Si estamos en el plano XY, es decir, en dimensión 2 o en R2 si gustan, claro, esto sería una elipse. Pero si yo les digo grafiquen esta ecuación en R3, es decir, en el espacio, entonces la gráfica que se va a generar es este cilindro de acá. ¿Por qué? Porque aquí no aparece la variable z. Si no aparece la variable z, es que z toma todos los números reales. ¿Por qué? Porque aquí podría poner 0 por z al cuadrado. Entonces, eh, por lo tanto, ficticiamente puedo hacer aparecer la variable z. Pero bueno, esto, como aquí no me hablan nada de z, eso significa que z toma todos los números reales. Entonces, cuando, por ejemplo, z vale 0,
tendré esta pequeña elipse. Si z vale 1, esta elipse de acá la subo una unidad hacia arriba. Si z vale -1, la bajo, esta elipse la bajo una unidad, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Esto es en realidad una hoja de un cilindro. Entonces, lo mismo, si yo les pido, grafiquen esto de acá, pongan A igual a 1, nada más. Si A vale 1, lo primero que me van a hacer es graficar la recta, perdón, la parábola y igual a x al cuadrado, ¿no? Es una parábola que se abre sobre el eje y. Entonces, este sería, en el plano XY me graficarían esta parábola. Pero como estamos trabajando en R3, entonces significa que Z toma todos los números reales. Entonces, digamos que esta parábola es en el plano Z igual a 0. Cuando Z vale, digamos, 3, tendré esta parábola de acá. Si Z vale 5, subiremos la parábola más arriba. Si Z vale -3, nos bajamos, esta parábola la bajamos 3 unidades hacia abajo. Entonces, es como uno debe graficar este tipo de superficies en el espacio, es decir, en R3. Entonces, solo quería mostrarles esto como información. eh, por lo tanto, no voy a evaluar este tema, solo que quede esto como referencia las ecuaciones de este tipo de superficie. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, intentemos un poco avanzar el seminario del día de mañana. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Ok. Bueno, entonces empecemos a trabajar algunos ejemplos. Empecemos con este de acá, por ejemplo. Lo voy a copiar, lo copio ahí. Entonces, ya sabemos cómo calcular el área de un paralelogramo, ¿no? Entonces, solución, voy a llamar A de área, es la norma, por acá que encontremos la norma, ya. Hemos visto que la norma, en este caso, de U por producto vectorial B, ¿no? La norma del producto vectorial de estos dos vectores, ¿no? Viene a ser el área generada por los vectores U y B, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hemos visto cuando hemos visto la interpretación geométrica del producto vectorial de dos vectores. Bueno, pero reemplazamos U por 2x menos y. Lo mismo, reemplazamos B por x más 3y.
Simplemente estoy reemplazando u por 2x menos y b por x más 3y. Y ahora utilizan propiedades del producto vectorial. Vale, voy a poner aquí más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, voy a copiar esto y después ya simplifico. A ver, entonces 2x producto vectorial el vector x. Entonces, borramos esto. 2x producto vectorial el vector x. Propiedad distributiva, 2x producto vectorial x. Más, bueno, 2x por 3y. Poner así. 2x por 3y. Así podría quedar. Luego sigue menos y por x. Y por x. Y finalmente menos y por 3y. Así quedaría después de aplicar la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos que si dos vectores son paralelos o iguales, este producto vectorial es igual a cero. ¿De acuerdo? Si dos vectores son paralelos o iguales, el producto vectorial es cero. Entonces, esto es cero. Lo mismo acá. Este número 3, este número 3 es un escalar, lo podría poner acá adelante. Pues quedaría así. Y y producto vectorial y, al ser vectores iguales, también nos queda cero. Cero. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Entonces, cero, 2 por 3 igual a 6. Entonces borro este paréntesis y este número 3, ¿no? Entonces quedaría 6 veces x producto vectorial y. Y también existe la propiedad anticonmutativa, ¿no? Menos y producto vectorial x es lo mismo que con signo opuesto más x por y. Entonces intercambiamos el orden del producto vectorial. Entonces al intercambiar el orden del producto vectorial eh, se pone con signo menos, por lo tanto esto se convierte en más, ¿no? Entonces ya les dije que el producto vectorial no es conmutativo, sino anticonmutativo. O sea, difieren del signo menos. Entonces, bueno, borramos esto de acá y entonces tenemos igual a 7 veces el producto vectorial de x con y. Entonces vamos a poner aquí 7 y borramos esto de acá. ¿De acuerdo? Si gustan, lo podemos escribir con un paréntesis así. Entonces, también existe propiedades
de la norma de un vector. Recuerden que la norma de un escalar, digamos lambda por un vector u, es igual al valor absoluto de lambda, al valor absoluto de lambda por la norma de u. Entonces, esta propiedad también la hemos visto, la propiedad de la norma, ¿no? Aquí es valor absoluto de lambda por la norma de u. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, este número 7 sale afuera con valor absoluto de 7. Valor absoluto de 7 es igual a 7. Entonces quedaría así. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Bueno, entonces he aplicado esta propiedad en el último paso. Ahora, también hemos visto una propiedad del producto vectorial. ¿A qué es igual esta expresión de acá? A ver, la norma de x por la norma del vector y por el coseno o el seno. Es el seno. Seno del ángulo entre el vector u y b. Aquí de dato tenemos 60 grados. Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, para que quede completa la respuesta, voy a modificar el ejemplo. ¿Qué está faltando? Si estos vectores, vamos a poner unitarios, son unitarios y forman un ángulo de 60 grados. Ahora sí, ya podemos decir, eh, la norma de x vale 1, la norma de y vale 1, y bueno, seno de 60 grados es un ángulo conocido. Solo para aclarar esto, no me estoy refiriendo al vector u y b como vectores unitarios, sino a x y y. Entonces redactamos mejor el problema. Si los vectores x y y son unitarios. Son unitarios y forman un ángulo de 60 grados. Ahora sí, pregunta 2. Bueno, entonces, de acuerdo con el problema 1, ya ustedes simplemente ponen esto es uno y ya conocen seno de 60 grados. Voy a copiar aquí el ejercicio 2. Eh, ya- Acá ya lo tengo resuelto. Dice, cada par de vectores v y w forman entre sí un ángulo de 60 grados. Si la norma de u es 4, norma de b vale 2 y norma de w es 6, calculen la norma de u más b más b2. Entonces la solución
La inicio calculando la norma de esta expresión, pero elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y por definición de qué? De producto interno, ¿no? O de raíz cuadrada, mejor dicho. Acá vamos a ver. Voy a escribir esto. Utilizando el hecho de que la norma de U es igual a la raíz cuadrada del producto interno de U consigo mismo. Entonces, eso es lo que estoy usando acá. Claro que aquí elevo al cuadrado ambos lados y aplico esta propiedad. Luego, propiedad distributiva. Distribuyo. Luego, recuerden que U por U es la norma de U al cuadrado, ¿no? Mejor de una vez elevo al cuadrado en todo caso. Al elevar al cuadrado, tengo eso de ahí. Entonces, U punto U es la norma de U al cuadrado. B punto B es la norma de B al cuadrado. W punto W es la norma de W al cuadrado. Y en esta suma factorizo 2, ¿de acuerdo? Factorizo 2 y luego hemos también hablado de el ángulo entre dos vectores, ¿no? Entonces el ángulo entre dos vectores, vamos a poner esto de acá, U punto B. Hemos usado el producto interno de U con B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno de teta. Entonces, eso lo hemos deducido por si acaso, ¿no? Eso de ahí. O sea, deducimos que coseno de teta es igual al producto interno de U con B dividido entre la norma de U por la norma de B, que es lo mismo esto de acá. Entonces, utilizando esto de acá y esto básicamente, vemos eso de ahí. ¿De acuerdo? Y U y B, U y W, B y W forman entre sí el mismo ángulo teta igual a 60 grados. Entonces, el ángulo, tomando dos cualquiera de estos vectores, siempre es el mismo. Es teta igual a 60 grados. Y con eso ya tienen todos los datos como para reemplazar, ¿no? Ya tienen la norma de U, tienen la norma de B, tienen la norma de W, ¿no? Y, aquí sería coseno de 60 grados, ¿no? Vamos a poner una vez, coseno de 60 grados, así, que es igual a un medio. Simplifican y ya tienen el resultado. Pero estamos calculando la norma de U más B doble al cuadrado. Entonces, como, simplemente extraemos raíz cuadrada de este número y nos queda 10. Bueno, entonces de esta forma ya tenemos resuelto el problema 2. ¿Alguna duda o consulta? Dentro de un momento se va a cortar el Zoom. eh, Luego retomamos en 5 minutos este seminario.
Bueno, entonces ahí vamos avanzando un poco el seminario para mañana un poco no estar tan apresurado resolviendo el seminario. Problema 3 lo voy a copiar